el micrófono me tocó salirme y pues volver otra vez. Bueno, ya podemos entonces iniciar. Creo que alguien te iba a preguntar algo, disculpe que no lo dejé hablar. Dime, el amigo Juan Carlos del Salvador, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, María Janet, una consulta. Al parecer hay muchos que se están registrando en este momento, pero indican que no les ha llegado el enlace para poder ingresar. Mira, una cosa bien particular, y nos va a quedar grabado aquí en el saludo protocolario de inicio de nuestro cuarto foro internacional de NIP internacional a cargo de Colombia, en este caso la comunidad contable Májale tiene ese gran compromiso. 15 días por todas las redes sociales se envió la convocatoria. 850 personas se registraron, la sala solo tiene capacidad para 500, cerramos registros el sábado pasado, después de depurar el listado, quedamos con 770 personas registradas. A todos se les mandó correo informándoles que hoy, faltando una hora, les mandábamos el link de ingreso. ¿Con qué finalidad? Que el link no se replique pues por todos lados, sino que quede en los que se registraron. ¿Por qué estoy segura que les llegó? Porque yo les mandé correos probatorios dándole la bienvenida a los registros, dándole la bienvenida al foro, fueron respondidos los correos y les dije eso. En estos momentos tenemos 157 personas en sala y es más, yo iba a abrir sala a las 7, pero debido al gran entusiasmo y ánimo de este foro, empezaron muchas preguntas por el chat y no, pues me tocó abrir sala. Entonces, yo cerré precisamente por ello, porque dije, si la sala la tengo para 500 y hay 770, entonces tengo 270 personas de más, sobre cupo virtual, ¿no? Sobre cupo virtual. Entonces, estimada María Janet. Dígame, amigo Víctor Hugo. Tenemos al presidente de la fundación, Tenemos CPA Rubén Macay Castro. Sí, muy bien. Se me había ido el amigo Rubén, pero ya regresó, aquí estamos. Ya estamos grabando nuestro evento académico, en este caso especial porque es internacional. Aquí siguen y siguen llegando. Entonces, doy la palabra a Rubén Macay Castro, presidente de la Fundación para el Desarrollo Social y Emprendimiento del Ecuador, de la cual estamos en conjunto con la comunidad contable Maja Colombia, aquí llevando este evento académico para todos ustedes. Bienvenido, Rubén. Tienes la palabra. Rubén, abre el micrófono. Abre el micrófono, Rubén. No te oímos. Todos querían ser parte de ese programa y estaban orgullosos de participar. Rubén, abre el micrófono. Estimada colega. Sí, ahora te escuchamos perfecto. María Janet Castillo, buenas noches. Buenas noches, amigos, colegas, buenas noches. Y realmente es un gusto, un agrado tener que compartir esta noche maravillosa realmente con los amigos de América del Sur que participan en este foro de la profesión contable. Tenemos también presente al colega Eugenio Rodríguez, nuestro vicepresidente de la Fundación, al igual que nuestro colega Víctor Hugo Parrales, también nuestro secretario de nuestra agrupación, fundación, que dentro de sus postulados está justamente participar en este tipo de foros de capacitaciones con los amigos. Y es así que hemos venido participando ya, y este es el cuarto foro que estamos haciéndolo. El primero que lo hicimos nosotros como Ecuador, el segundo que lo realizó la colega Malena de Bolivia,
El tercero, El Salvador, con Juan Carlos Hernández. Bueno, este es el cuarto foro con la colega María Yanet Castillo. Se ve entonces que la profesión está muy interesada en querer conocer los cambios que hay de nuevo con nuestra profesión. Eso es lo importante que nos lleva a la unión de los países de América Latina. Tratar de que este lenguaje sea lo más común posible, a pesar de que cada país tiene sus diferencias en algunas situaciones, como el caso de Ecuador, que tenemos una diferencia en cuanto se refiere a la aplicación de las normas con lo que es el servicio de rentas internas. Pero bueno, ya tenemos algunos años y estamos llevándolo a la par, tratando de que cada día se armonice mejor esta situación. Y es que quiero felicitar a todos los colegas que de buena voluntad, esto es un apostolado que se hace para el bienestar de la profesión. Y el día de hoy contamos con la participación del colega Leonardo Barón García. Él es contador público, magíster en contabilidad y auditoría de gestión, con especializaciones en contabilidad financiera internacional y revisoría fiscal y auditoría externa. Él es capacitador de temas de normas internacionales de información financiera, las NIF, las FUL y también las normas internacionales de auditoría más conocidas como las mías, las normas internacionales de contabilidad para el sector público. De la cocina hay dos fundas, no solamente el tacho grande, también la pequeña. Valentina, la basura del baño ya la dejé lista, amarrada, solo hay que sacarla, saquen todo por favor, si podemos silenciar o mutear a alguien que no nos dejaba continuar con la presentación del colega. Bueno, así toca a veces, así que ya lo alguien tenía que... Ya lo silencié. Lo que pasa es que cuando tengo filas de personas para ingresar, no me deja apagar. Bueno, pero ya solucionado. Muy bien. Seguimos entonces con la presentación del colega. Él tiene experiencias en empresas del sector portuario, logístico, constructora, entidades sin ánimo de lucro, empresas de servicios públicos, de telecomunicaciones, de comercializadora, entidades de gobierno, en combustibles, entre otras especialidades y las experiencias que tiene el colega. Además es consejero del Consejo Técnico de Contaduría Pública durante el año 18-21. Es decir, también tenemos la experiencia del colega en cuanto se refiere a las normas que se deben aplicar dentro de lo que es el Consejo Técnico de la Contaduría. Dignatario del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores por el periodo 2018-2021, como representante principal de los contadores públicos. Además, miembro del directorio de CLENIF por Colombia en el periodo 2021. Como ustedes acaban de escuchar, una enorme experiencia y conocimiento que tiene el colega Leonardo Barón García, y seguro estamos que vamos a contar esta noche con una excelente participación del amigo. Así es que le doy la bienvenida, Leonardo. Esta noche usted es el que da inicio a este foro y la presentación de los amigos que vamos a tener durante el mes de septiembre. Bienvenido, Leonardo. Adelante. Muchas gracias por esa gentil introducción y generosa además. Espero, cuando uno lo presentan, le da uno miedo a veces, dice, uy, esperemos sí suplir las expectativas del público, que es lo más importante. Entonces, empecemos. El tema que tenemos el día de hoy está relacionado con qué está sucediendo con la auditoría y la contabilidad. Y es una pregunta genérica que yo muchas veces me la he hecho, y la pregunta tiene que ver con qué está pasando hoy y qué es lo que están haciendo los organismos
de la profesión, qué está haciendo la profesión en la práctica y incluso cuál es la percepción que tienen las personas de la profesión. Pareciera ser que cada día existe como una inclinación hacia dos cosas. La primera, como que las personas tienden a desestimar la contabilidad y la información financiera y la quieren como presentar de otra manera a través de informes de gestión, a través de informes de valor agregado, a través de presentaciones como EBITDA, a través de cualquier informe que a veces tienda a mejorar o tienda a presentar la información de otra manera. Por supuesto, pareciera ser que ese es el camino, parece ser que ese es el futuro, pero a veces queda como cierto escozor, como cierto, pareciera ser como que no se quisiera que la contabilidad a veces se desarrollara como tal y se le presta atención a otras cosas. Por supuesto, solo lo pongo como en el, digamos como en el mantel de la mesa, pero sobre eso no quiere decir que eso sea malo, sea bueno, sino que simplemente que es como una percepción que veo. Y por otro lado, pues vemos que desde el punto de vista de la auditoría, pues también existe una presión hacia el auditor por los escándalos que han ocurrido, por temas de fraudes corporativos, por temas de inflar la información financiera. Y estas cosas pues afectan la profesión y cada vez que hay un efecto sobre la profesión o cada vez que la profesión se ve afectada, seguramente muchos de los organismos, tanto normalizadores o reguladores en cada país, o los organismos internacionales que emiten estándares, pues tienden a moverse hacia algún lado y al moverse, pues de alguna manera van a generar cambios y van a generar modificaciones en los estándares y vamos a conocer nuevas tendencias que muchas veces cuando uno las revisa, pues tampoco es que sean tan nuevas, pero de alguna manera sí van a generar cambios. Entonces, la idea es un poco que planteemos entre todos qué puede estar pasando con la auditoría y la contabilidad y que planteemos como algunas reflexiones, si me lo permiten. Una de las primeras cosas que quiero tocar es un libro que seguramente muchos de ustedes lo conocen, de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda. Y quiero solamente tocar 3 cosas de las que dice Andrés Oppenheimer. Digamos que en esto, pues uno intentaré no hacer juicios de valor, aunque a veces uno se ve tentado a ello, pero intentaré solamente mostrar una visión y intentaremos sacar conclusiones que no necesariamente tienen que ser unidas o tienen que ser la misma conclusión para todos. La primera, que me parece importante que dice Andrés Oppenheimer, es que él menciona, y lo voy a leer textualmente, blockchain permite llevar una contabilidad totalmente transparente de todas las operaciones, sin posibilidad de fraude, pérdida de datos o piratería cibernética, me aseguró. Obviamente copié textualmente lo que escribe Andrés Oppenheimer en su libro y lo coloco porque ahí nos va a aparecer el tema de blockchain, quien a mi juicio personal pues es uno de los inventos revolucionarios o de los descubrimientos revolucionarios, más que en sí la criptomoneda. Me parece que el blockchain es el rey, me parece que el blockchain es quien se merece que lo entendamos más, que lo estudiemos más, por supuesto, sabiendo que blockchain tiene un costo, que blockchain no es que esté al acceso de todos, pero que es algo que tenemos que empezar a conocer. Entonces, dentro de ese futuro se nos está atravesando blockchain, que como el autor lo dice, y quiero volverlo a repetir, permite llevar una contabilidad totalmente transparente de todas las operaciones, sin posibilidad de fraude, pérdida de datos o piratería cibernética. Entonces uno diría, ¿se acabó la auditoría? Y pues tal vez uno diría, no se acabó la auditoría, pero sí
puede cambiar sustancialmente la forma como vamos a auditar. Porque si el blockchain da unas garantías, pues de alguna manera tenemos es que garantizar si ese blockchain definitivamente no fue adulterado, o seguramente tendremos que aprender a leer esos reportes, o tenemos que aprender a conocer cómo funciona el blockchain. Entonces, digamos que ese es un primer punto que me parece interesante de Andrés Oppenheimer, quien nos dice, ojo con el blockchain, no lo dice textualmente, pero nos lo da a entender, eso va a revolcar su profesión. Pero hay un segundo punto que quiero tocar de Andrés Oppenheimer, quien dice, en un futuro cercano, las grandes firmas de abogados de Nueva York, recuerden que él se enfoca mucho en ese mercado americano, no se parecerán a los de la novela de John Grisham, sino que las reemplazarán buffets más económicos asistidos por robots o por servicios en línea operados ya sea por las propias oficinas de abogados o por compañías de contabilidad, bancos, tiendas y otras industrias que ya están empezando a ofrecer herramientas de ayuda legal. Bueno, y yo qué tengo que ver con los abogados, es decir, ya miramos en la tercera, porque no me metí con los abogados, pero él dice, mire, aquí a los abogados y sus grandes honorarios se van a ver afectados porque se le están metiendo también al rancho. Y uno de los que se le está metiendo al rancho, por decirlo como lo decimos en Colombia, meterse al rancho es como meterse con el negocio de otra persona. Una de esas personas que se le está metiendo usted a su negocio son las compañías de contabilidad. Entonces, solo diré que lo que ve Andrés Oppenheimer, que no es que lo vea a futuro, porque Andrés Oppenheimer en el libro no intenta plantear que eso en el futuro va a pasar, sino que él plantea que es la tendencia hoy y que eso va a tener un efecto futuro. Es decir, alguien dice, puede ser un libro futurista, para mí no es futurista, para mí es un libro que plantea qué está pasando hoy, qué puede usted percibir hoy, y eso seguramente futurista sería proyectar en qué puede pasar mañana. Y en ese segundo punto, pues voy al tercero. Y la tercera, me gusta lo que él pone porque él dice la ofensiva de los contadores. Por supuesto, cuando él habla de la ofensiva de los contadores, se enfoca mucho en 4 firmas que seguramente nosotros ya las conocemos, que las conocemos como las 4 grandes. Y ellos dicen, las grandes empresas de contabilidad, como ya usted la conocen, Deloitte, EY, KPMG y PwC, que ya no se consideran firmas de auditoría. Y mire que eso es algo importante que eso no es futuro, él ya lo dice. De hecho, en Colombia, muchas personas quedaron aterradas porque por primera vez KPMG nombra de presidente a un socio no auditor. Seguramente en otros países eso ya habrá pasado, pero en Colombia no había pasado, y tenemos la primera de las Big Four en las cuales nombra a un no auditor como presidente de la compañía. Entonces, ellos dicen, lo que dice Andrés Oppenheimer es que estas 4 grandes firmas de auditoría ya no se consideran firmas de auditoría. Es decir, cuando él se refiere a firmas de auditoría, es que hacían como su principal negocio hacer auditoría, sino que ahora se definen como empresas de servicios profesionales multidisciplinarios. O, como él lo menciona, servicios globales integrados de soluciones de negocios. ¿De acuerdo? Entonces, ellos dicen, en Estados Unidos se están metiendo con el negocio de los abogados, porque ya se vuelven multidisciplinarios. Y claro, ¿qué le puede parecer mejor a un empresario? Tener un asesor legal, un asesor contable, un asesor tributario, o prefiere tener un paquete todo en uno, donde le ofrezca una solución a algo que seguramente el empresario puede desconocer o necesite de expertos. Entonces, básicamente, él mismo menciona que a pesar de que en Estados Unidos ellos no pueden ofrecer servicios legales, por un tema legal, por un tema de restricción legal, pues lo cierto es que en Gran Bretaña, Australia, México, China, Japón, Alemania, Francia, España, Italia y Canadá, y pues diré que Colombia también, pues ya lo está haciendo. Es decir, él dice algo que salió en la revista The Economist,
Él dice, cuidado abogados. Esto él no, bueno, él no lo dice, sino que lo escribe de una revista británica que es The Economist. Cuidado abogados, los contadores vienen por tu negocio. Entonces, el tema no es tanto de que la profesión contable va a desaparecer. Al contrario, esto lo que va a hacer es generar movimientos, y dentro de los movimientos estamos viendo que esas firmas, las firmas de contadores, tienden a volverse más disciplinarias, más multidisciplinarias o más de soluciones de negocios. Y pues esto deja una gran pregunta que ya se están planteando muchas personas, y es, ¿y qué va a pasar con la auditoría? ¿Qué va a pasar con la auditoría? ¿Será que la auditoría va a desaparecer? ¿Será que en un futuro no necesitamos auditores? ¿Será que ya a las grandes corporaciones contables no les interesa la auditoría? Porque si bien es una línea de negocio, pues es una línea de negocio demasiado riesgosa, mientras que existen otros productos más atractivos como la consultoría, como la asesoría, donde tengo menos riesgo, puedo cobrar muchísimo más, y en últimas el empresario siente que le genero más valor agregado. Digamos que esas son cosas que están sobre la mesa. Ve uno que existe mucho ataque sobre el auditor, pero como no lo compartí acá, pero hay muchos escritos donde de alguna manera existe una inquietud, existe una preocupación, porque cada vez es más difícil realizar temas de auditoría, cada vez es más difícil mantener los temas de independencia, y cada vez es más difícil en este mundo globalizado poder encontrar fraudes o poder evitar fraudes. Bueno, no quiero, algunos de pronto dirán que eso no es cierto, que ahora existen más herramientas, pero pues quiero expresar solamente preocupaciones de lecturas que he realizado. Entonces, partiendo de ahí, de esa primera parte, realmente de ese tema de Andrés Oppenheimer, igual si alguien, María Janet, cuando alguien quiera hablar o decir algo o haya un comentario, yo no veo el chat acá, no veo si alguien levanta la mano, no veo, es más, no sé si me están escuchando siquiera. Entonces, tranquilo que estamos aquí estupefactos escuchándolo, y este tema tan importante que nos trae hoy. Estoy muy atenta a preguntas, y cualquier personita que levante la mano, algo con mucho gusto le informo, aunque está Mariela Aristizábal con la manito levantada, pero la tiene desde que entró. Entonces no sé si de pronto más adelante requiera preguntar o la baja. Puede continuar, doctor. Claro, de acuerdo. No, solamente para decirte que me puedes interrumpir cuando quieras, y si quieres leer un comentario lo puedes leer. No importa si es en línea de lo que digo o en una línea contraria a lo que digo. La idea es como plantear cosas. No lo tomen como algo, posición fuerte, sino simplemente cosas planteadas. Entonces, en ese orden de ideas, empezando a meternos en la parte contable, vamos a encontrar que vamos a tener un mundo, primero, que está dominado por las pymes, y por supuesto existen muchas grandes empresas. A veces uno lee a algunos autores latinoamericanos que siempre insisten en que Latinoamérica está llena de pymes, y pues por supuesto que es cierto, pero a veces noto que lo dicen como si Latinoamérica estuviera llena de pymes y el resto del mundo no, porque lo dan a entender como si fuera algo especial. Es decir, en Latinoamérica somos diferentes porque estamos llenos de pymes. Y entonces, cuando yo he leído informes de la UNTAD, que hace parte digamos, del Grupo de las Naciones Unidas, o cuando leo informes digamos, de la misma EFRAC sobre temas de las pymes, pues me he encontrado con temas muy curiosos. Por un lado, UNTAD, a través de ISAR, pues ha dicho, el mundo está lleno de pymes, el mundo, es decir, no es Bolivia, no es Colombia, no es Chile, sino que Estados Unidos está llena de pymes, Alemania está llena de pymes, Nueva Zelanda está llena de pymes, incluso EFRAC también lo dice, es decir, estamos en un mundo lleno de pymes, no hay discusión en ello. No es una realidad latinoamericana
sino que estamos llenos de pymes. Y lo podemos mirar desde los tamaños. Algunos dicen, no, es que las pymes de Colombia son más pequeñas que las pymes de Estados Unidos. Y uno dice, pues si usted se compara con una pyme americana grande, seguramente pues será más pequeña. Por supuesto, alguien podrá de pronto demostrar que pueden tener razón en ello, pero lo que les quiero decir es que estamos en un mundo de pymes. Las pymes son las entidades que más sobreviven a los cambios. Las pymes son las entidades que cada vez que hay una crisis es más fácil, digamos, salir como el ave fénix, es más fácil replantear su negocio, es más fácil tomar decisiones, es más fácil cambiar la estrategia, y entre más grande sea la empresa, pues seguramente puede pasar que una crisis la puede quebrar, o cualquier tema específico que suceda puede hacer que esa entidad se quiebre. Básicamente, digamos que los modelos internacionales han intentado definir más que pymes y no pymes, y creo que esa va a ser como la tendencia, aquellas entidades que están obligadas a rendir cuentas, aquellas entidades que tienen esa obligación pública de rendir cuentas, y que por supuesto necesitan publicar información financiera de propósito general. En alguna reunión con un miembro de IASB de Latinoamérica, él nos decía algo que a mí me pareció muy curioso, y me decía, es increíble cómo en Latinoamérica nos gusta complicarnos demasiado, mientras que en Asia, Europa y seguramente Estados Unidos, por supuesto pueden haber excepciones, existe como una línea de simplificación, de volver las cosas más sencillas. A veces en Latinoamérica tenemos muchos extremos, y a veces uno de nuestros pecados es querer que todas nuestras compañías apliquen las mejores prácticas sin poder comprender realmente a quién están diseñadas esas mejores prácticas. Entonces, básicamente, pues ya esto es algo que no tiene ninguna tendencia, es algo que hoy está establecido, y es que las compañías con obligación pública de rendir cuentas y las que tienen la obligación de publicar estados financieros de propósito general, pues por supuesto aplicarán unas normas que son para esas entidades que conocemos como que cotizan en bolsa, no necesariamente que sean grandes, sino que cotizan en bolsa o que manejan recursos del público. Pero también tenemos un segundo sector, que es en el que, una de las que me quiero enfocar y en los que yo creo que está parte de la tendencia de nuestra profesión, y tiene que ver con aquellas empresas que no tienen una obligación pública de rendir cuentas. Esas entidades debe existir un criterio de simplificación. De hecho, el organismo emisor de estándares a nivel internacional, IASB, pues creó las NIF para pymes con ese objetivo de crear información más simplificada, con calidad para ese tipo de entidades. Obviamente para entidades que publican estados financieros de propósito general. Porque ahí vamos a comenzar con el problema. Una vez un conferencista que buscaba que las entidades tuvieran información de calidad, me decía, el que nosotros en nuestros países obliguemos a publicar información financiera a ciertas empresas, o que los obliguemos a llevar contabilidad, no hace que tengan una información de calidad. Y en muchas ocasiones, el llevar contabilidad y el publicar estados financieros no pasa más allá de ser un costo. Y discúlpenme, yo también soy contable, trabajo en firmas, trabajo en la profesión, también soy docente, pero ¿qué quiero decir? Es que no es un comentario que he escuchado o que he leído que se ha suelto, sino que también lo he sentido, donde muchas veces en las empresas que no tienen esas necesidades, pero que la única razón por la cual llevan su contabilidad y publican información financiera es por una exigencia legal, pues lo que uno observa es que eso tiene un costo para ellas, y un costo que a veces no lo valoran, porque ellas tampoco sienten que es algo que les genera valor agregado. Esto, por favor, no lo tomen como algo en contra de la profesión,
sino que tómenlo como una crítica constructiva de algo que tenemos que mejorar. Entonces, ¿por qué planteo esto? ¿Por qué empiezo planteando eso? Porque tenemos que pensar en que incluso pueden haber contadores enfocados en la parte interna de la compañía y contadores que tienen que volverse expertos cuando la empresa tiene que reportar a terceros. Ese contador que se enfoca en la parte interna de la compañía, ¿sí? Estoy tratando de identificar quién me abrió el micrófono. Ah, ok. Leonardo, Por Leonardo, favor. tengo una consulta. Sí, señor. Dígame. ¿Puedo? Sí, te escuchamos. Leonardo, lo que pasa, Leonardo, ya tú lo dijiste, si tú miras el modelo de pymes en Estados Unidos, empresas que andan rondando los $1.000 millones en patrimonio, no nos debería diferenciar el patrimonio, sino que las buenas prácticas. El problema en Latinoamérica, y hoy voy a hablar de Latinoamérica porque estoy en 25 redes de latinoamericanas unidos, del cual yo les estoy por ahí conectado. La situación, Leonardo, es que si no generamos cultura, los docentes, los auditores, los profesionales, mira, en mi país, desde el 99 están peleando en adoptar NIF para PYME. Y el problema, te voy a decir rapidito, para robarte unos medio minuto, hay empresas que son de $50 millones su patrimonio y ellos se consideran PYME y como tal no están obligados a llevar NIF para PYME, no están obligados a llevar ningún estándar internacional porque dicen somos PYME, pero a la hora de cenar en los clubes de millonarios se reúnen con los millonarios, con Carlos Slim o cualquier otro millonario y ahí sí son millonarios. El problema es que el contador y el auditor con el tiempo fue perdiendo esa labor de tener poder de autoridad, decirle a un empresario, si no adoptas esta buena práctica, yo me retiro y tú vas a tener serios problemas. Entonces, Leonardo, el problema es que todos deberíamos de ser, no cotizar en bolsa, sino que transparentar todo para que todos deberíamos de estandarizar las buenas prácticas. Y por eso aquel día les dije, no debería existir ni full ni NIF para PYME. Una sola NIF debería existir para todo el mundo y hacer buenas prácticas. Ahí me quedo. No, está perfecto tu comentario. De hecho, el comentario es supremamente bueno. Recuerden que incluso hoy tenemos que la NIF para pymes, recuerden que inició con la versión 2009, va a la versión 2015 y terminará en septiembre, porque es la fecha que aparece en el calendario de IASB, que vamos a tener en septiembre del 2022 la tercera versión de la NIF para las pymes. Y mira que yo, digamos que en lo que tú dices me parece muy valioso, porque cuando yo les dije a ustedes que pareciera que existe una guerra porque las finanzas no son importantes o la contabilidad no es importante y la queremos reemplazar por otras cosas, esa guerra también está cundiendo la profesión a tal punto que desde la misma profesión contable, también, no sé si pasa en todos los países de Latinoamérica, pero en algunos países pasa que la misma profesión contable termina en contra de las normas profesionales, porque no le gustan, porque no las conoce, porque les parece que la contabilidad que se debe llevar es solo tributaria, y pues esos son temas que van a generar como que el contador se desligue del área financiera, el contador se desligue del conocimiento de los negocios, y yo creo que esa ha sido un poco la crisis que ha tenido la profesión, donde un contable que no conozca del ambiente de negocios, que no conozca del mundo financiero, pues claro que rompe con estas normas, las cuales tienen esa visión, y pues por supuesto no las va a querer aplicar, sino que va a querer aplicar otra cosa o va a querer aplicar una contabilidad de pronto más legal, con criterio legal o con otro tipo de criterios. Y de hecho, cuando la contabilidad se hace con ese criterio legal, es donde precisamente insistía, donde se vuelve costosa para el empresario, porque el empresario de alguna manera necesita tener una información financiera que también de alguna manera le sirva a él, y que por supuesto también le sirva para rendir o para presentar información cuando necesite financiación o cuando necesite hacer negocios con otras personas. Pero
pero es válido lo que tú comentas y ojalá más comentarios de esto pueden hacerlo sin ningún problema, porque un poco lo que quiero es como ayudar a construir y sabiendo que pues todos podemos tener visiones diferentes. Aquí en este cuadro lo que les quería decir es que hay información que puede ser interna y hay información que tiene que ser, que es externa. Tal vez noto que se ha perdido un poco eso y que se quiere una información que sea la misma para todos. Es decir, que sea información igual interna, igual externa, igual para propósitos tributarios. En este cuadro que yo estoy mostrando aquí, básicamente coloco 4 cosas y coloco para qué hacer información financiera. Por ejemplo, no es lo mismo hacer información financiera para propósito general que para propósitos internos, que para fines tributarios o simplemente para fines de supervisión de alguna entidad estatal. Yo solo puedo hablar desde la perspectiva de mi país porque, pues, por supuesto, no conozco, hoy estoy internacionalizado, no conozco otros países, no he tenido la fortuna de trabajar en otros países, pero pues hablo desde mi país y hasta ahora he visto que muchas veces como profesionales confundimos estos 4 propósitos y al confundirlos, pues enredamos al empresario, nos enredamos nosotros y de pronto podemos generar como algunos errores al momento de elaborar esa información. Rápidamente aquí para decir, si yo hago información financiera de propósito general, pues está claro que mis usuarios son muchas personas, normalmente personas que no son los socios o accionistas que participan en la administración, sino normalmente terceros. Y seguramente aquí las normas de información financiera, pymes o plenas, pues seguramente traen esas buenas prácticas y son útiles. Seguramente también puede existir la necesidad de que exista información auditada y tal vez cuando me refiero a auditada, tal vez debía haber dicho que también podría tener, en vez de ser una auditoría, podría ser una revisión de información financiera histórica en el contexto de las normas de aseguramiento. Porque a veces también en mi país, todos los estados financieros, por lo menos en mi país pasa, que todo el mundo tiene que hacer estados financieros de propósito general. Incluso así no tenga préstamos, incluso así no se los presente a nadie, entonces tiene que hacerlos de propósito general y en algunas ocasiones tienen que estar auditados por el revisor fiscal. Entonces, pues claro, eso hace que genere cierto costo o para sopesar ese costo, eso hace que existan profesionales de menor calidad prestando un servicio que en últimas no se presta con el estándar o con la rigurosidad de la buena práctica, pero simplemente, como son entidades que en últimas nadie las revisa, que no le presentan esto a nadie, pues se terminan haciendo las cosas por cumplir la norma, por hacerlas, y tal vez yo creo que ese es uno de los principales problemas que está pasando en nuestra profesión. Pero también tenemos información para fines internos, que tiene que ver con algo que ya necesita la empresa, que necesita el gerente, que necesita la junta directiva. Y a mí a veces me llaman compañeros y me dicen, Leonardo, la junta directiva me pidió un estado de resultados sin la depreciación, pero camina y les explica que eso no se puede hacer. Y yo les digo, pero ¿para qué necesitan ellos? No, pues solamente necesitan saber cuál es el resultado sin la depreciación. Bueno, ¿y por qué no intentamos entender qué quiere la junta directiva? Que no le está pidiendo un estado financiero de propósito general, que no le está pidiendo un informe auditado ni firmado que va para terceros, sino que simplemente le está pidiendo un informe para ellos, para conocer ciertas cosas, porque seguramente requieren tomar una decisión o quieren mirar cualquier cosa. Entonces, hace falta ese contador interno también que se refuerce, donde entienda cuáles son las necesidades de la entidad cuando requiere elaborar información solo de propósito interno, que por supuesto no requiere ser auditada, que no requiere firma del contador como tal, sino que simplemente son informes a la junta directiva, presupuestos, informes de costos, algunos temas de indicadores seguramente, no sé, ese tipo de situaciones. Pero también hay una tercera que tiene que ver con temas tributarios.
donde algunas personas en mi país hablan de la contabilidad tributaria. Yo, ojalá no genere mucha discusión, yo no creo en la contabilidad tributaria. Para mí la contabilidad tributaria no es una práctica. Para mí lo que existe es la contabilidad financiera, y de la contabilidad financiera pues se puede emitir información tributaria, que es la que iría en las declaraciones tributarias, y que por supuesto se elabora con unas reglas diferentes a las de las normas de información financiera en algunos casos, y en otros casos pues existe como una homologación o como una sinergia entre ellas. Y por último tenemos también informes para fines de supervisión, donde definitivamente un organismo, una autoridad de control, nos puede pedir información tan detallada como ella quiera, o con un formato que ella desee, o presentada de una manera como ella crea que lo necesita. Pero pues esto, para empezar, y digamos que el mensaje que quiero decir acá es que el contador, o hoy lo que tiene que pasar, es que tienen que haber contadores que comprendamos para qué hacemos información. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué necesita? Puede ser que tengamos clientes que necesiten las 4 cosas y que digan, no, mi cliente necesita las 4 cosas. Posiblemente sí, pero no todos necesitan las 4 cosas. Tal vez ahí también necesitamos que hayan mejoras en la regulación para que esto se pueda hacer, y como les digo, para que se pueda dar un valor agregado a la organización y entender que pueden haber buenas prácticas en cada una de estas cosas de acuerdo al objetivo o de acuerdo al fin que se persigue. Este es un cuadro muy sencillo donde simplemente vemos que hoy lo que está pasando, o lo que debería pasar, a mi juicio, es que el contador se empiece a especializar. Por supuesto, si alguien iba a hablar, pues no hay problema, me dice. Por supuesto, aquí incluso siempre digo... Sí, señor, adelante, claro que sí, dale. Leonardo, ¿cómo está? Con William Rodríguez. William, ¿cómo estás? Nos conocemos de hace tiempo. Por supuesto Muy que bien. sí, bastante tiempo. Ok. A ver, Leo, antes de que entres a esta introducción, toda la referenciación de lo que estás hablando, y estaban hablando precisamente también de un tema cultural, es precisamente de la academia. Yo creo que debemos partir desde la docencia que nosotros mismos hemos practicado, porque acuérdate en el 2013, cuando empezamos con el tema de normas internacionales y dando los diplomados, decíamos que la introducción de las normas internacionales de información financiera también requerían un cambio en el chip del contador, y es que este contador profesional fuera más integral, ¿sí? Y al ser integral, yo creo que desde la academia tenemos que enseñar también a vender los servicios como contador, y es en la integralidad y en la formación profesional de lo que debe tener. En ese tiempo, cuando hacíamos la comparación con el 2649 y con los principios contables, ¿no es cierto? Era cómo era visto el contador, y era ese contador de escritorio con las mangas de plástico puestas, kepis y el lápiz en la oreja, ¿no es cierto? Y que hicimos nosotros cuando estábamos en ese grupo que nosotros formamos para dar todos los diplomados de NIF, era concientizar al contador que tenía que cambiar su forma de verse como profesional. Y yo creo que es el punto donde vas a llegar, en ese profesionalismo, y que el contador a sí mismo debe hacerse ser partícipe de las juntas directivas, todas las reuniones, de entender la compañía en todo su ser, porque es que sea como auditor, sea en el papel como revisor fiscal, en donde debería tener un conocimiento macro, pero eso no lo da en leer unos estados financieros, sino también involucrarse sobre la parte operacional de la compañía. Y yo creo que eso también le falta que, y lo hago para el caso de Colombia, que también el contador se haga ser partícipe dentro de esas reuniones, que también ayude con la lluvia de ideas, que entienda los negocios de las compañías y todo eso. Yo creo que las buenas prácticas y todo el tema normativo no solamente va a ayudar a eso. Claro, tiene que haber una ley, unos cimientos a dónde llevar nuestra profesión. Pero no sé si tú leíste ayer la columna de Germán Vargas Lleras, donde está hablando del grupo antioqueño,
y todo lo que hay en la pérdida de valor, todo lo que ellos han pagado con el tema de que no se han querido hacer ver como grupo sabiendo que sí lo hay. Entonces, Argos, ¿cuánta plata va a perder en Estados Unidos simplemente por unas decisiones que las hicieron tomar para desplazar a los accionistas minoritarios? Y entonces ahí cómo está el papel del contador, del auditor, del profesional, para también proteger a esas personas, proteger a las compañías, porque siempre hemos hablado de la responsabilidad de nosotros frente a los patrimonios de los terceros. Pero viene una sumatoria, ¿sí?, de que tal vez nosotros la hemos construido por el trasegar de ya de que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, y miramos con otra óptica todo el tema del desarrollo de la profesión. Pero ¿cómo la ven los nuevos profesionales que están saliendo? ¿Qué les estamos dando nosotros para que empiecen a construir también desde los pilares que nosotros estamos entregando y para que ellos los tomen con la verdadera responsabilidad? Claro, uno se encuentra dentro de las empresas que a los dueños de la compañía le es muy importante el tema tributario. ¿Y para qué a Colombia? Ya lo que estamos haciendo. Y también es donde debe participar el contador, no en lo que tú llamas, y a efectos tienes toda la razón, de la contabilidad tributaria, sino en la planeación tributaria. Pero para eso también hay que formarse, tomar esas experticias de conocer todo esto, y ahora en vista de lo que está proponiendo el nuevo gobierno, de hacer esas planeaciones anticipadas, y todo ese es el valor agregado que nosotros tenemos que entregar, demostrar para que sí mismo los dueños de las compañías, los que utilizan la información que entregamos, la vean con el valor agregado que queremos darle. ¿Ves? Entonces, yo creo que ahí vas a seguir con ese tema. Quería interrumpirte para que sigamos sembrando esas semillas, para que miremos sobre las semillas qué frutos hemos ido recogiendo sobre los profesionales a los que le hemos entregado esta connotación de cómo debe ser el profesional de hoy en el área contable. Muchas gracias, William, Leo. muchas gracias y un gusto verlo por este medio. Perfecto. Con este tema que William nos aporta y lo que nos ha aportado el compañero anterior, y como les digo, todo el que quiera aportar es importante, interesante, porque más que escucharme hablar a mí, que por la calidad de las personas que están aquí, seguramente no tengo nada de especial frente a lo que ustedes tienen. Más que escucharme a mí es eso, es intentar botar ideas y que ustedes también puedan retroalimentar y que sientan que puedan participar. Entonces, un poco lo que yo veo también es que le estamos diciendo al profesional, especialícese. Claro, es importante la especialización como compilador de información financiera, alguien experto haciendo estados financieros, es necesario, porque muchas veces cuando vemos las notas a los estados financieros, cuando vemos la forma como se elaboran los estados financieros, todavía tienen pinta de muy legal y de menos financiero. Por supuesto, seguramente esto poco a poco puede ir cambiando, seguramente en algunos casos esto no puede ser tan cierto, pero en muchas partes sí puede ser una generalidad. También tenemos la auditoría externa, temas de control interno, contador en el sector público, que es algo que requiere cierta experticia, un contador interno para contabilidad interna, en tema de impuestos, bueno, estas cosas. Hay que entender también que aquí siempre nos hace falta algo, y es alguien experto en microempresas o alguien experto en pymes, porque tampoco podemos vender la idea de que a veces le decimos a los estudiantes de contaduría, usted tiene que volverse un experto, y claro, está bien volverse experto, pero también hay que entender que atender clientes pequeños también es una experticia, y seguramente un cliente pequeño no necesita tanta gente experta, sino que necesita soluciones. Recuerden el caso de Andrés Oppenheimer. Los contadores vienen por tu negocio, le dice a los abogados. ¿Por qué? Porque el abogado se quedó en su negocio. Soy civilista, soy penal, soy comercial. Mientras que el contable lo entendió, las firmas contables lo entendieron y dicen, nosotros somos multidisciplinarios y nosotros vamos a resolver los problemas de tu entidad. Y eso es lo que se necesita. Eso funciona tanto para las microempresas como para las pymes, como para la gran empresa. Por supuesto, cada una
en condiciones diferentes y cada una con especializaciones. Hay gente que se vuelve experta en atender grandes compañías, otros se pueden volver expertas en medianas compañías y así sucesivamente. Hay un tema que por supuesto está hoy en vilo y es el tema de la independencia, y me refiero más al auditor externo que a cualquier cosa. Todavía podemos decir que las normas éticas en mi país, y me late que en Latinoamérica también, son más un cúmulo de normas que también de buenas prácticas éticas. De hecho, me late también que la misma IFAC va a tener que revisar su mismo código de ética constantemente, sobre todo para hacer muchas mejoras en el tema de independencia cuando hay un auditor. Pero aquí el riesgo que hay es que en el futuro existan personas que quieran hacer auditoría. Las firmas de auditoría a nivel internacional se quejan demasiado porque dicen, no hay gente experta. Y dice, pero ¿cómo que no hay gente experta? No, no la hay. La gente experta no quiere trabajar de auditor. La gente experta quiere ser consultor. La gente experta quiere hacer otras cosas. Pero la gente experta no quiere someterse al riesgo de que una compañía se quiebre y que él sea castigado. A veces es fácil lanzar juicios sobre estas compañías que se quiebran o sobre estas compañías que inflan sus valores. Y claro, ahí es donde a veces nosotros decimos, ¿cuál es la falla? En el documental de la DW de Alemania, que está en español en internet, ellos se enfocan mucho en el tema de la independencia y dice, hay una falla en la independencia. Ellos también ya descubrieron que el problema es que las grandes firmas se dedican a la consultoría y el tema de la independencia es un tema que les preocupa. Y que les preocupa porque uno no sabe si apretar es la solución o si la solución es sentarse de verdad, encontrar cuál es el problema y buscar la solución. Muchas veces nosotros decimos pues que las sancionen, que las acaben. Entonces, cuando existían las 8 grandes y comenzaron a haber líos, la gente se puso contenta porque algunas de ellas se cayeron. Se cayó una, qué bien. Se cayó la otra, qué bien. Ya no son 8, sino 4. Y entonces ahora la preocupación existe, es en esa. Hay 4. ¿Será que son muy pocas? Pero entonces ellas dicen, somos 4, pero tenemos problemas para conseguir gente experta. ¿Qué hacemos? Porque siendo 4 tenemos problemas. Definitivamente las otras que nos siguen difícilmente van a poder llegar a ser las 6 o otra vez a las 8. Entonces, ese es un tema que hay que evaluar. Seguramente IFAC tendrá que mirar cómo mejorar el tema de la independencia, pero sobre todo creo que hay que sentarse a analizar qué puede estar pasando con ese tema de la auditoría, el cual sigue siendo necesario, el cual se sigue necesitando, porque los fraudes a veces los entendemos como si alguien se robara el dinero, pero muchas veces los fraudes no tienen que ver con eso, sino que tiene que ver con presentación de información financiera que me haga ver más bonito, que me haga ver más fuerte financieramente, cuando lo contrario estoy con algún problema, tengo un problema interno y no lo quiero mostrar al público. Entonces, el tema tiene su complejidad, es algo no tan sencillo, pero quería poner la ética como un tema fundamental, sobre todo en el tema de lo que está pasando con nuestra profesión, porque la gente, a pesar de que nosotros en la profesión sabemos que hay profesionales que no actúan éticamente, la gente tiene una buena impresión del contador desde el punto de vista ético. Mucha gente cree en una junta que si un contador revisó algo, que si un auditor ya dio su dictamen sobre algo, ellos creen que ese trabajo fue realizado con ética profesional, siguiendo lineamientos profesionales, y eso es algo que a veces los contables no valoramos. Creemos que la gente piensa que no, pero en el fondo la sociedad sabe que necesita confiar en un contador, sabe que necesita confiar en un auditor, y es algo que tenemos que reforzar. Yo creo que en Latinoamérica tenemos más esa crisis que en otros países, que en otros continentes, pero creo que en Latinoamérica tenemos que empezar a trabajar por ello, por mejorar esa imagen del profesional.
Aquí me salto para otro tema que está pasando en la Fundación IFRS, pero pues es una tendencia y es hablar de la sostenibilidad. Entonces ya comenzamos a hablar de que tiene que existir una información sobre la sostenibilidad. De hecho, la Fundación IFRS modifica su constitución e incluye el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad y básicamente su objetivo es presentar un conjunto único de normas de sostenibilidad y copian lo que vienen las normas de información financiera, legalmente exigibles, globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Esto estamos viendo que ya el solo hecho del anuncio de la Fundación IFRS, el solo anuncio del espaldarazo del G7, del Financial Stability Board, de muchas instituciones, pues está haciendo que muchas entidades se fusionen para lograr como esa unanimidad en poder tener normas, en este caso, de sostenibilidad. Entonces, el tema de la sostenibilidad es algo que viene, pero es algo que es mucho más multidisciplinario que el solo hecho de ser contador, y es algo en lo que seguramente nos tenemos que preparar. El trabajo no van a empezar desde cero, van a empezar a trabajar desde lo que hay, desde la información que ya han presentado algunas instituciones. Entonces, seguramente va a ser un trabajo que rápidamente se va a reforzar y que rápidamente va a dar resultados. Ellos hablan de que los inversionistas tienen un interés en generar información material para la decisión de ellos mismos frente a estos riesgos que puede generar temas como el clima, temas como medio ambiente o temas en general sobre la sostenibilidad. No se está hablando de una contabilidad ambiental como algunas personas lo profesan, donde dicen chao a la contabilidad financiera, bienvenida a la contabilidad ambiental. No es así, simplemente es un tema de empezar a mostrar información no financiera, la información financiera, pero algo en lo que no puede pasar es que, por supuesto, esto no puede tampoco desplazar la información financiera, la cual pues todavía hoy tiene una utilidad demostrada. Algo que sí está pasando en la Fundación IFRS, curiosamente, es que ya este board de sostenibilidad tiene 14 miembros, mientras que el board de NIF tiene nomás 10 miembros. Es decir, pareciera ser como si la misma Fundación IFRS hoy está más centrada en las normas de sostenibilidad que en las NIF. Por supuesto, es una leve impresión, no quiere decir que esa sea algo que ellos lo hayan dicho, pero pues es como una leve impresión al observar que hay más personas en el board de sostenibilidad que en el board de NIF. Puede ser un tema temporal seguramente, pero pues es lo que tenemos en este momento. Eso como para hablar del tema de la sostenibilidad, que es un tema que tiene cierta importancia. El otro tema que quiero aquí tratar, y Marianne, tú me dices también cuando el tiempo se vaya agotando, porque pues yo puedo hablar mucho tiempo, pero pues se nos puede desaparecer la gente y no quiero eso jamás. Usted me dice el tiempo cómo va, todas esas cosas, ¿vale? Bueno, mi sí. amigo Leonardo, en el chat no tenemos preguntas, saludos y agradecimientos como siempre. Ángel Navarro acaba de levantar manito, le vamos a dar la palabra. De todas maneras, vamos hasta las 9 de la noche, falta media horita, que vamos interactuando entre personas que quieran participar y su importante exposición, hasta llegar a las 9. Dale. Entonces le damos la palabra a Ángel Navarro. Ángel, abre el micrófono. Muy buenas noches. ¿De qué país? Sí, muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿De qué Muy país bien. eres, Ángel? Bueno, ¿Dónde estás? mucho gusto. Soy de Venezuela. Una consultica, Leonardo, por supuesto, compartiendo mucho y apoyando un 100% todo lo que has planteado, porque nosotros en nuestro país vivimos una situación similar. Es un reto para los contadores públicos
trabajamos de manera independiente, hacer que nuestros clientes, digamos, vean pues la utilidad de la información financiera a jóvenes, que la mayoría de las empresas son pymes, y bueno, excelente la información. Lo que te quería preguntar, Leonardo, era lo siguiente: las gráficas, las láminas que estás colocando, ¿tendremos alguna manera de poder obtenerla vía correo electrónico? Esa era mi pregunta. claro que sí, Ángel. Si estás, siquiera por recordarme, aquí en el chat tenemos el link de registro de los asistentes en esta importante exposición. Entonces, si se registran, con mucho gusto, a los correos que estén registrados, a esos se los enviamos, ¿vale? Recuerden que la conferencia está quedando grabada, también se sube al canal de YouTube. Ahorita les voy a pasar el link para que puedan ingresar y suscribirse. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto. Hay otro temita que quería comentar, que es algo que tomamos del banco del BIS, que es el Banco de Pagos Internacionales, bueno, BIS por su sigla en inglés. Ellos hablan de las 4 líneas de defensa, que básicamente no es más que las 3 líneas de defensa del Instituto de Auditores Internos, más una adicional. Y a mí me fascina esa metodología, porque ellos tal vez han llegado a una conclusión, y es que esto no lo resuelve solo la profesión contable, que esto no lo resuelve solo el auditor independiente, sino que tiene que haber un engranaje, por supuesto, dependiendo del tamaño de la entidad, porque pues obviamente estamos hablando aquí de compañías grandes. En compañías pymes pues seguramente no aguantarán esta estructura, pero creo que alguien tiene el micrófono abierto, entonces Ya lo cerré. perfecto. Entonces, en esta gráfica se muestra lo que llamamos las 4 líneas de defensa, y es como que todos cuidemos la compañía, porque tiene que haber una primera línea que está relacionado con la forma en que se gestionan y controlan los riesgos en el día a día. Y aquí, pues, ¿quiénes son los garantes? Pues el responsable del proceso, y seguramente está la gerencia como esa primera línea de defensa, quien tendrá que primero garantizar que los controles, que la información tiene cierta calidad. Pero hay una segunda línea de defensa que ellos hablan y tiene que ver con digamos, una alta gerencia. Obviamente, como les digo, eso es dependiendo del tamaño de la entidad. Pues el Banco de Pagos Internacionales está pensando en entidades grandes, pero pensaría que esto se puede adecuar a pymes, no con la misma estructura, sino con una estructura menor, pero se podría adecuar. Esa segunda línea tiene que ver con la alta gerencia y tiene que ver con seguramente tener un auditor interno que obviamente responde directamente ante la junta directiva, y pues digamos que lo que se busca es que se supervise el marco de control, pues para garantizar que él funcione. Pero hay una tercera línea que me parece interesante y tiene que ver con la garantía objetiva e independiente, ¿de acuerdo? De la eficacia general del gobierno, la gestión de riesgo y los controles. Me parece interesante esa tercera línea. Y una cuarta línea está relacionada con verificación de organismos externos independientes, como los auditores externos, por un lado, o otros organismos externos. Porque aquí también hay que meter a alguien que en Latinoamérica mira para arriba, mira para el techo y cree que el problema no es de él y es el Estado. Nosotros tenemos en Latinoamérica un Estado grande, gigante, ineficiente. Tenemos que llegar a un Estado que, más que ser grande, tiene que ser eficiente y tiene que hacer su trabajo. Y su trabajo es, si tiene que hacer supervisión, que haga supervisión, no que se dedique a hacer normas. El gran problema que uno observa, por lo menos en mi país,
es que los órganos de supervisión se dedican es a pedir informes y a decir qué se hace, de tal manera que la supervisión la vuelven formal. Es decir, la supervisión es enviar informes, la supervisión es que hay que hacerles caso en lo que ellos dicen, y eso, ahí puede haber una falencia, que sumada con una falencia en la auditoría, o que sumada en una falencia en la alta gerencia, o que sumada en una falencia en los controles, pues puede generar que una gran compañía entre en casos de fraude o entre en casos de errores, digamos hablando de esas dos cosas que pueden estar presentes en la información financiera. Leonardo, Sí, ¿sabes sí. una cosita? Adelante, sí. Claro que sí. Y hay una quinta línea, que son los entes normativos y supervisores. Entonces, hay una situación primordial que deberían de hacer por lo menos la tercera línea, porque ahora son líneas nada más, la tercera línea, la cuarta línea y la quinta línea, de normar o de recomendar que al gobierno corporativo, para que dentro de la primera y segunda línea implementen de una vez por todas esta estandarización, tanto de NIF como de otras buenas prácticas. Te voy a decir algo, Leonardo. Hace poquito yo hice un benchmarking el viernes, jueves viernes, con 12 auditores socios experimentados. Y les dije que habláramos de las 4 etapas de la auditoría. Les mandé la trampa y vienen ellos y todavía tienen el enfoque anterior de planificación, ejecución y papeles de trabajo. Óyeme bien, todavía le llaman papeles de trabajo. Y debería de ser valoración de riesgo en la primera etapa, respuesta al riesgo, y luego la información y la opinión como 3 etapas que debemos de estar al día en el tema de las NIAs. Y dije yo, ¿y sabes por qué pasa, Leonardo? Yo nunca veo a socios, aquí no veo a ningún socio de una Big Four en estos seminarios, y en mis seminarios de mi país, otro tipo de seminarios, por lo general no veo a socios de la Big Four, y perdón que hable de ellos, o de las grandes firmas, capacitándose porque todos lo saben. Y cuando tú le preguntas, están con enfoques del 2013 todavía en el 2022. ¿Qué quiere decir, Leonardo? Que cuando nosotros seguimos, bueno, los docentes tenemos esa habilidad de seguir aprendiendo de nuestros estudiantes y de personas como tú en estas excelentes exposiciones, uno está al día y uno lleva esa práctica al día y uno evangeliza bien a los jóvenes. Ese es el gran problema, que nosotros los mayores debemos de ser evangelistas de nuestros jóvenes para que puedan hablar bien, aprendan las buenas prácticas, y en las compañías los contadores implementen estas buenas prácticas en la primera línea y en la segunda línea. Pero el problema es que la tercera línea, la cuarta y la quinta, trabajamos disparado y nos queremos matar entre esas 3 líneas. El ente supervisor te quiere volar la cabeza a ti como auditor, el auditor externo quiere matar al interno, y la primera línea y la segunda mira hacia arriba y dice, se están matando, pues que se maten. No sé si eso te abona lo que estás explicando. No, ¿Okay? está perfecto, está perfecto, está perfecto, así es, así es. Así es. Alguien me decía, a veces como son nuestras familias, pues es esto. Sí, papá y mamá se matan, los hijos dicen, se están matando papá y mamá, aprovechemos para hacer desorden. Bueno, es diferente, pero a veces tiene que ver un tema con ese tema cultural. Pero no, muy interesante ese comentario que realizas. Muchas gracias por él. Y aquí como un tema adicional, como un tema para ir finalizando, aunque cuando les enviamos las diapositivas van a encontrar muchas más cosas, pero pues no se trata de llenarnos de temas, solamente que siempre quiero traer más tema del que voy a usar, pues como usted lo dice, son docentes y uno de docentes siempre aprende que es mejor que le quede tema sobrando a que le quede tema faltando, ¿no? Entonces, pero hay un consejo que da AICPA que me parece interesante. Cuando ustedes reciban la diapositiva, van a ver que muchas de las cosas están referenciadas porque pues yo no hice, solo lo único que hice fue copiar y pegar porque pues de uno que pueda aportar en esto. Entonces, son temas que AICPA recomienda y ellos están diciendo... Leonardo, Sí, dale. voy a
preguntarle a Sinerbal Group SAS si volvió a levantar manito o no la ha bajado desde que participó. De acuerdo. Ok, ¿Va a participar Leonardo, finalmente? ubica nuevamente. Listo. No, yo me Bienvenido. levanté, era hacer tu reporte con respecto a también lo que decía Germán, con respecto a que nunca se ven los socios en estos foros internacionales, pero tampoco lo que vemos es la participación del gobierno y de los que nombran el gobierno. Tengo verdaderamente la curiosidad de saber cómo es que, digamos, como en todos los políticos, y pensar efectivamente en todo lo que estamos hablando, así nosotros como comunidad contable, exigir el derecho de lo que queremos. Y te lo digo porque tuve una experiencia hace muy poco con la Superintendencia de Sociedades, en donde efectivamente una compañía estaba pidiendo una autorización para sacar una OPA y estábamos presentando estados financieros de periodos intermedios y en una de las sociedades soy revisor fiscal. E hice mi informe de revisión, como le dice la 2410, es un informe de revisión porque es un periodo intermedio y simplemente la superintendencia rechazó el informe y dijo que tenía que ser un dictamen como si fuera de cierre de ejercicio. Entonces yo digo a quienes ponen en esos puestos porque efectivamente mandé mi respuesta con toda la normatividad, con lo que ha dicho el Consejo Técnico de la Contaduría, y la situación es que cada día a nosotros nos ponen con muchas más cosas de obligaciones en el campo de la revisoría fiscal y vamos a enfrentar unas situaciones del que colocan a ese lado, ¿no es cierto? Y de uno como profesional que sí se está actualizando, está participando, que ahora vienen con el tema de Sacrilat, el oficial de cumplimiento, el manual, y cuando uno lee todo esto, ¿quién lo hizo? ¿No es cierto? Y exige también dentro de ese informe ciertas competencias del oficial de cumplimiento, entonces, ¿a quiénes se nombran? Entonces, ahí volvemos como en una sinergia, ¿no es cierto? Donde esto simplemente es un círculo donde seguimos cayendo y el gobierno no presta atención sobre esas cosas y lo único que nos colocan como para irnos a un lado es más obligaciones, más responsabilidades, más tareas, pero cuando levantamos la mano y decimos se ha equivocado usted porque la norma sí trata sobre esto, dice no señor, si usted quiere que le autoricemos la OPA a la compañía, tiene que hacerlo de esta manera. Y entonces, ¿dónde está la voz de los que estamos profundizándonos, profesionalizándonos y estudiando todos estos temas que son del calar de nosotros profesionales de cada día? Ahí dejo la inquietud. Muy bueno el caso y es un caso que es interesante que lo hayas dicho y es un poco lo que dicen algunos estudiosos del tema legal y se llama la legislación del escritorio o la legislación del computador, ¿no? Entonces, si el computador dice debe traer un informe de auditoría y dice informe de revisión, entonces se lo devuelven. De hecho, para cerrar el caso suyo, recuerdo mucho en Colombia una discusión que hubo en una cámara de comercio donde me llamaron y me dijeron, doctor, están presentando un registro único de proponentes, porque acá todo el mundo le dicen doctor, están presentando un registro único de proponentes y dice disponible y no dice efectivo y equivalente al efectivo. ¿Qué hacemos? Y entonces uno dice, ¿y qué tiene que ver el nombre? No, pero es que si no dice disponible, si no dice efectivo y equivalente al efectivo, pues eso no es NIF. Y uno dice, pero entonces se vuelve lo formal más importante que lo esencial, que lo sustancial, precisamente por esa legislación de computador, donde la gente hace un checklist y con cero conocimientos, pues hace un checklist y si no dice lo que quiere encontrar ahí, pues no, pues está mal. Entonces, no, interesante ese tema en el que tenemos que seguir seguramente trabajando fuertemente en ello. Bueno, perfecto. Como consejo adicional, y ya que la doctora Marayanet me está diciendo que corte el chorro, no, y ya por el tiempo, porque como Marta Marayanet me había dicho, Nos quedan 15 minutos, Leonardo.
Perfecto. Hay unos consejos adicionales que está dando AIPA que me gustaría que los miráramos. Son unos 7 consejos. El primero es que se necesitan conocimientos sólidos en temas técnicos, más resolución de problemas, comunicación, liderazgo y demás habilidades interpersonales. Y yo aquí quiero hacer hincapié en eso porque yo discuto, porque la gente le dice a uno, es que el contador tiene que saber de liderazgo, tiene que saber de comunicación, tiene que saber de habilidades interpersonales. De acuerdo, pero un contador jamás podrá ser un vendehumo. Es decir, un contador jamás podrá ser una persona con bajos conocimientos técnicos, pero con muy buen liderazgo, con muy buena comunicación. Eso es igual de peligroso que incluso es igual de peligroso que alguien que solamente es técnico y no sabe expresarse. Yo creo que es más peligroso porque esas son las personas que llegan a grandes escaños, pero no conocen, no saben y terminan generando muchos inconvenientes y muchos traspiés. Entonces, Leonardo, sí, adelante. Leonardo, con respecto a lo que tú indicas, efectivamente, puede tener mucho liderazgo, puede tener mucho conocimiento en materia tributaria, en materia laboral, pero si no tiene, como bien indicas, un sólido y un fuerte conocimiento técnico, la realidad es que cuando prepara su información financiera no la entiende, solamente sabe la parte superficial. Y es ahí donde lamentablemente el profesional contable se ve desplazado. ¿Y por qué? Por falta de argumento técnico. Gracias, Leonardo. No, estupendo. Y de hecho, me gusta como AIPA lo coloca, porque AIPA dice, se necesitan conocimientos sólidos en temas técnicos más, no al revés. No necesito un líder, sino que necesito un tipo que tenga fuerte conocimiento técnico, pero que sepa resolver problemas, que sepa comunicar, que sepa liderar y que tenga habilidades interpersonales. Creo que usted mencionó algo muy importante y le agradezco ese comentario que realiza. Segundo. Aprovecho estos Vale. minutos que nos quedan para informarle a los presentes que vuelvo a replicar el link de registro. Es muy importante el registro de esta noche porque a todos les llegará las memorias de presentación que nos está regalando Leonardo esta noche. Perfecto, María Janet. El segundo punto es, la tecnología no va a acabar con usted. Usted lo que tiene que hacer es aprovechar la tecnología, porque dentro de los servicios que también prestamos, los contables, están relacionados con el uso de la tecnología. Definitivamente, el contable le queda más fácil saber cómo la tecnología se usa en todo el tema de la información financiera, que al que sabe de sistemas o el que sabe de tecnología, aprender el tema de la información financiera. Leonardo, ¿te robo un segundo? Claro, todo lo que quiera, y no es robo, es Ya que habló participación. mi maestro Parrales por ahí. Mira, Leonardo, acabo de terminar 2 auditorías, una forense y otra de otra categoría. Y te voy a decir algo. No voy a decir nombre porque me gusta ser ético, perdón por lo que dije en los Big Four, porque han salido varias noticias últimamente. Pero mira, Leonardo, he visto 2 software 2 sistemas ERP, fíjate, que dicen que están integrados, que son uno que es a nivel mundial, wow, una maravilla, y el otro que está en toda Latinoamérica. Pero fíjate algo, no están ni siquiera con base a NIF para PYME, el módulo de contabilidad, y uno de estos módulos no lleva registro auxiliar y el otro no puede hacer balance, sino que tiene una balance de comprobación para que en Excel tú logres hacer los estados financieros básicos. Y yo me quedo, Dios mío bendito, puede ser el mejor monstruo tecnológico, pero como decía el maestro Parales ahí, si no lo han hecho contables con base a ese entendimiento y a ese marco de comprensión, ni siquiera de NIF para PYME, ¿de qué contabilidad estamos hablando? Y me quedo con eso porque, o sea, me enseñaron un Porsche
pero ni siquiera tiene encendedor de Volkswagen. ¿Me explico? Y yo digo, Dios mío, qué poco valor le dan a la contabilidad estos que están desarrollando plataformas de sistemas ERP. Solo ahí me quedo. Y no digo nombres por ética, y no lo voy a decir, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias y seguramente algunas personas conocen casos similares o conocen el mismo caso que usted menciona. Es posible. Hay un tema que AIPA nos menciona y también me gusta porque dice conocimiento contable más conocimiento empresarial. El contable tiene que conocer del mundo empresarial, tiene que conocer. Y ese mundo empresarial implica finanzas, economía y tecnología. Pero volvemos a lo mismo, conocimiento contable más. ¿De acuerdo? Otro punto que nos dice AIPA, los contadores públicos deben dedicar más tiempo a mantenerse al día con los chismes, claro, los chismes de la profesión, que son las reglamentaciones y normas y las tendencias sociales, económicas, tecnológicas y políticas en el país y en el extranjero. Una cosa es, que he discutido con algunos compañeros, yo les digo, una cosa es comprender y estar actualizado en temas políticos, y otra cosa es utilizar plataformas políticas o hablar de temas políticos que ya comienzan a ser sesgados, ¿no? Pero sí tenemos que conocer esas tendencias, tenemos que conocer las reglamentaciones, nosotros, que es lo que uno le llama el chisme contable, ¿no? Saber qué salió nuevo, qué reglamentación tributaria sale nueva, qué tendencia hay social, porque de alguna manera hay que aprender a comunicarnos con los jóvenes. Muchas veces contador de papá no es contador de hijo. De hecho, muchas veces contador de papá es enemigo del hijo, y lo primero que hace el hijo cuando crece es echar al contador del papá porque no logran una comunicación, porque de pronto no se entendió el cambio social. Digamos que pues eso a veces puede pasar. En otras ocasiones funciona lo más de bien, donde contador del papá viene siendo el contador del hijo sin ningún inconveniente. Pero bueno, importante que nos dice acá, conocer tendencias en la profesión nacionales y del extranjero. También AIPA hace una recomendación a los países y dicen, es necesario que para que existan nuevos CPA, que les llaman ellos, contadores, los requisitos deben ser rigurosos, exigentes y ser prácticos y relevantes. Entonces, es decir, no es que AIPA recomiende que hayan más contadores, sino que lo que recomienda es que los contadores que existan tengan una rigurosidad respecto a su certificación o respecto a su habilitación profesional. Creo que en eso, en mi país, se tiende a fallar. No sé cómo sea en Latinoamérica, pero puede haber una falla ahí en esos temas. Por otro lado, también AIPA dice, es necesario que la profesión contable mantenga los altos estándares éticos y profesionales, y algo que me parece muy interesante, el contador debe ser un experto en todo el área financiera. Digamos que a veces uno cree que el experto es el que lo sabe todo, no necesariamente, sino que es alguien que se desenvuelve muy bien en el área financiera de la entidad, la conoce, y esos son consejos que entrega el AIPA en el informe, que ustedes lo pueden leer en el enlace que aparece ahí, que tiene muchísimas otras hojas sobre ese tema. ¿Listo? Leonardo, tenemos dos colegas acá levantando manito, Nubia y Reina. Vale. Dos colegas. Bueno, Nubia, tienes la palabra, abre el micrófono, y luego Reina. Buenas noches. Buenas Hola. noches, Nubia. Informe ¿Cómo están? Informe de qué país se encuentra. Colombia. Estoy al norte del valle, en Cartago. Ah, qué bien. Mira, ve, decir lo que vas a hablar. Leonardo, no, pues empatizo con lo que decía el otro colega y con lo que manifestó usted. Lo que pasa es que las universidades, sin excusarse, están diseñadas para presentar un pensum, y que las meten más materias de relleno que algo que realmente tenga que ver con la carrera. Entonces, ¿qué pasa?
la gente sale a ejercer y sale con miedo porque la verdad es que algunos profesores se amedrentan, te dicen aquí te puedes equivocar, allá no, ¿cierto? Y pues es una realidad. Pero no hay como aquí hay una universidad en Cartago de abogados, pero ellos litigan, ¿sí me entiende? Va al compás. Debiera cambiarse el modelo para que la gente tuviera amor por la profesión en este mundo tan cambiante, con esto que se viene de la nueva reforma y hasta la revisoría fiscal, que el contador ya empieza a tener su grado dentro de lo que es el revisor fiscal. Sí, ya no es simplemente ser contador, sino tener una especialización. Pero a la ausencia de la experticia es donde realmente no hay muchas opciones para quien sale. Y ese es lo que yo quería manifestar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, la idea es eso, que ustedes se expresen, no existen comentarios ni buenos ni malos, sino simplemente comentarios, y está bien que ustedes expresen lo que ustedes piensan, lo que sienten. Tal vez a veces uno culpa a alguien, pero tal vez, como veíamos, se necesita trabajar más en comunidad todos, porque seguramente todos hemos sido parte del problema y pues tenemos que ser parte de la solución. Aquí, mientras se nos acaba el tiempo, voy a rápidamente mostrarles algunas láminas donde Bueno, simplemente... ahí tenemos otra personita que yo ya bueno, Reina parece ser Dale, Reina Marina. se nos arrepintió, bajó manito, pero tenemos a Ofelia y luego a Ana Zoraida para darle ya nuevamente paso a Leonardo y que para finalizar. Ok. Hola Leonardo, muy buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Ofelia, ¿cómo estás? Hola María Janet, muy buenas noches, gracias por la invitación. No, mira, yo creo que, aunque escuché la charla por momentos, por intermitentes, pero creo que esto es un sacudón que nosotros necesitamos, Leo. Nos hemos acostumbrado a la zona de confort, si se puede decir de esa manera, y no nos volvemos objetivos de la profesión. A veces nos pasamos o en la queja o en el otro extremo. Y la verdad, dentro de la revisoría y la auditoría, pues hay una gran diferencia, ¿no? Pero yo creo que el objetivo siempre va a ser el bienestar y el bien común de todos. Entonces, gracias por la charla, me gustó. Entonces, yo creo que soy fan de tuya, yo creo que ya tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, te felicito, me gustó, me gustaría inclusive volverla a repetir en una otra oportunidad esta misma charla, porque creo que hay muchas cosas que de pronto se me pasaron y me gusta tener como el criterio y el argumento de decir esto fue así, 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 y esto está basado, por decir, en la IFRS, en tal cosa, tal organismo que hace parte de la organización o de las normas como la ISAO, la IFAC, bueno, todas esas organizaciones. Hay algo que quería comentar por parte de mi colega anterior, es desafortunadamente las universidades no nos están ayudando en este tema, Leo, y creo que es un llamado también para que nos acudamos un poquito. Hay algunos colegas que salen de verdad con el título, pero les hace falta mucho, no digo la palabra idoneidad porque no me gusta, pero sí les hace falta como mucha fortaleza no sé si en voluntad o en criterio, porque al final tampoco es culpa de ellos, porque yo creo que las universidades se han enfatizado en meterle conocimientos, pero poca práctica. Entonces, eso es una cosa que creo que pues viene también de mucho tiempo atrás, pero bueno, creo que vamos paso a paso corrigiendo todo. Te deseo muchísima suerte, gracias María Janet, y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimada, gracias, Ofelia. Estimada María Janet, ¿tienes a alguien más? Bueno, María Janet no nos... Leonardo, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Ana Zoraida, Buenas noches. Olga. Bueno. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo desde Lima, Hola. Perú. Soy colombiana. Hola, ¿cómo estás? Estoy acompañando unos proyectos en el sector del gas natural aquí en Perú. Me he encontrado con una contabilidad donde la experiencia es que es muy tributarista, no hay un análisis de costos, entonces nosotros como empresa tenemos que montar
una contabilidad paralela para tener el costeo, el análisis pertinente, usarla como herramienta empresarial para el negocio. Y sí me ha llamado mucho la atención. Y pensaba que era como una percepción mía. Y he hablado con otros colombianos en otras empresas del sector y efectivamente aquí el tema contable lo limitan mucho al negocio, al tema de los impuestos, y cuando tú vas a hacer un análisis de costos, son bolsitas, llevan los costos como en bolsitas y no Se quedó pues, congelada Zoraida. sí. Zoraida, ¿nos claramente escuchas? los costos o los ingresos internacionales, No sé, pero yo pienso que lo aplican más a nivel de variable y entonces sí quería como compartirles eso. Te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido esta noche, me parece súper valioso y le definitivamente perdimos. nosotros tenemos, ¿sí? ¿Me escuchas? Hay momentos en que Es que el internet está intermitente un poco. sí, hay intermitencia y quedamos ahí como, Sí. que quedaste como congelada, pero bueno. Pero el mensaje fue claro. El mensaje fue Sí. claro. Bueno, muchísimas gracias. Muy valioso todo lo que nos has compartido y gracias, María Janet, por ese espacio tan valioso que nos estás compartiendo y la oportunidad que vamos a tener ahí de Hay que compartir aprovechar al máximo estas herramientas tecnológicas. conocimientos tan valiosos Porque, para todos. Así como es, sí, dice por señores. ahí, Muchas la gracias y un distancia abrazo. la distancia nos separa, pero la tecnología nos une. Leonardo, qué pena, Así es. ya son las Total, 9 y hay gracias. personitas todavía que quieren participar. ¿Será que les damos la oportunidad o cerramos ahí? María Yané, Usted es como el si que hay me dice. personas, ¿Ah? si hay personas, nos Tenemos puede a ser- Olga Rodríguez, a Jay, Luis Alberto Ruiz, pero usted tenía una información por terminar. No, adelante, me interesa mucho lo que les digo. Me parece muy interesante que las personas puedan hablar, que me parece importante. A veces también, yo también tengo que escuchar, a veces uno solo habla y es bueno también escuchar a las demás personas. Entonces, Me pareció excelente. Olga, abre micrófono, por favor, informa dónde te encuentras en estos momentos. Olga. Olga Rodríguez. Ahora ¿Sí me sí la escucha? escuchamos, Olga, bienvenida. Ok, buenas noches para todos. Mira, pues yo lo que quería aportar es con relación a lo de las universidades. Lo que pasa es que pienso que antiguamente se dedicaba más tiempo a estudiar. Antes eran, digamos, en los semestres, se empezaba a estudiar desde las 8 de la mañana hasta las tipo 6 de la tarde. Ahora son 2 jornadas donde en 2 horas pretendemos aprender lo que aprendíamos en 8 horas. Entonces es algo pues un poquito limitado tanto para los docentes como para los estudiantes. Nosotros como estudiantes también aprender en poco tiempo, pues lo que más se puede hacer, creo yo, lo que más se ha hecho es como darnos bases para que nosotros salgamos pues pues ahí sí a practicar lo que aprendemos en la universidad, pero en sí lo que uno más aprende es en la práctica, o sea, aparte de las bases es la práctica lo que nos hace a nosotros fuertes para así mismo enfrentarnos ante cualquier situación o cualquier inconveniente que se va presentando. De acuerdo. Recuerde que Así es, Olga, bueno, seguimos con Jay. Jay. Muy buenas noches. Jay, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de aportar al señor Leonardo y María Janet. En Colombia he notado en nuestra profesión un ambiente bien particular. Hay personas que no tienen la formación o el título profesional como contador y se hacen respetar y llamar contador. Obviamente su labor no va a ser como toda la de un profesional, ¿sí me entiende?
Y sin embargo, hay profesionales que son contadores, tienen tarjeta y son conscientes de la importancia de su aporte a las empresas y eh, deciden a veces como quien dice, no, yo voy a cambiar de profesión. He tenido colegas que cambian de profesión, ¿sí? Se vuelven bibliotecarios, se vuelven, bueno, no sé, algunos se inclinan por el área de la docencia infantil. ¿Por qué? Por el alcance de la responsabilidad de nuestra profesión. Como en Colombia hay tantas pymes, a veces no están los procesos muy bien organizados. Entonces quieren que el contador sea, no sé si conocen unos muñequitos que se llamaban los supersónicos y había una muñequita que hacía de todo. ¿Sí? Entonces quieren que usted sea tesorero, que usted sea encargado de contabilidad, encargado de administración, encargado pues, de muchas funciones, ¿sí? Y en últimas, en la parte que realmente pues hace el gran aporte diferenciador, que es como hacer ese análisis financiero, aplicación de NIF y aporte a la gerencia, lo dejan por un lado y solamente dicen, no, vamos a cumplir con lo tributario. ¿Sí? Entonces también a veces el empresario lleva a los contadores a que seamos tributaristas, digámoslo de alguna manera, porque ese es el alcance del puesto. Y en otras frases como dicen, no, es que el que manda aquí soy yo. ¿Sí? Entonces eso se ve mucho. Yo creo que eso es muy común en todos los países, no sé si en otros países se vea, pero acá es como se ve uno en el reto, y uno dice, bueno, uno hace una especialización, en normas internacionales, en cómo hacer las valorizaciones, mediciones, las evaluaciones iniciales, posteriores, bueno, un poco de cosas, y luego uno ahí mira y dice que esa inversión no es como decía el don Leonardo en mi traducción, no es como también valorada, ¿sí? Piensan que la contabilidad es cosa de niños, como jugar a la tiendita, venga, yo le vendo algo, venga, aprendamos a sumar y a restar. Y ya. Muchísimas gracias por escuchar, espero haber sido breve y concisa y que tengan una buena noche. Muchas gracias por tu comentario. Gracias. Antes de ir con Luis Alberto, que es el último en participar, les recuerdo, mañana a la misma hora y por el mismo canal, Luz Helena Arango de Colombia estará con el tema lo que hemos aprendido de las NIF. Revisen sus correos electrónicos, revisen spam, correos no deseados. Allá se manda el link de ingreso de mañana. Cada noche tendremos un link diferente. Gabriel, dame un minutito, le doy la palabra a Luis Alberto, que está aquí haciendo filita. Listo. Espera un momentico. Luis Alberto. Sí, buenas noches. Buenas noches, Luis Alberto. ¿Dónde te encuentras? Muchas gracias por darme la oportunidad. Agradecerle a los que están organizando este importante evento. A Leonardo, un saludo. La verdad, en Colombia también tenemos bastantes problemas y yo creo que pues uno básico que está señalando Leonardo es ese precisamente, uno que tiene que ver con la normatización que se da sobre los temas en temas contables, en temas de auditoría, ¿sí? Lo vemos en el caso, por ejemplo, de la aplicación o de la adopción de las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia se aplican las NIF para pymes para las ESAL y realmente esas normas no están hechas para las ESAL, ¿sí? Entonces, viene el problema, lo que comentaba un poquito ahorita Leonardo, coger la norma y simplemente disponer de ella para que se haga uso de esa normatividad y se aplique sin mirar de pronto las consecuencias o mirar si efectivamente esa normatividad aplica o no aplica a este tipo de organizaciones. Entonces, en esos aspectos yo creo que estamos fallando. Por el otro lado, también viene la parte de los que aplicamos las normas, ¿cierto? Los contadores o los profesionales del área contable, somos un poco apáticos frente a todo este tema de investigación y de estudio, y entonces pues se juntan ambos problemas y se genera esa controversia que existe hoy en día de si debo o no debo aplicar tal disposición y cómo la debo aplicar y qué debo hacer en cada uno de los eventos en que me enfrento, si debo aplicar una norma para medir un activo, cómo lo debo hacer, ¿cierto?
Esos son aspectos que a veces crean toda esta conjetura, ¿cierto?, que hay frente a las normas internacionales y a la aplicación de las mismas, porque efectivamente no hay de pronto estos espacios que se están dando hoy de dilucidar, ¿cierto?, todos estos temas y plantearlos para poder, como entre todos, generar un tipo de ambiente frente a las disposiciones y frente a cómo debe ser la armonización de dichas normas. Muchas gracias y un saludo muy especial a Leonardo. Bueno, muchas gracias. Entonces, por ahí levantó la manito otra persona. Gabriel. Gabriel. Sí, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Contigo cerramos. Y Víctor estará en las salas de Ecuador. Víctor. Entonces, buenas noches, Gabriel García Devia, para el conferencista Leonardo. Dada la exposición que usted hace desde un punto de vista general y después bajando hacia Colombia, me queda una duda. ¿Cómo relaciona uno el desarrollo de la profesión de contador público? Y obviamente que esa va pegada al desarrollo de la economía. ¿Cómo se amarra con el desarrollo político? Me explico bien, con un ejemplo. Por ejemplo, guste o no nos guste, el señor Santos nos metió a la OCDE, que a mí me parece correcto. ¿Cómo uno amarra, por ejemplo, ese tipo de situaciones? O cómo amarra, por ejemplo, uno, o sea, yo sé que eso es debilidad del gremio, que el presidente del Senado, cuando posesiona al Contralor General de la República, le dice, es el último Contralor que vamos a posesionar con ese enfoque de control. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Son Gracias temas interesantes, ¿no? Entonces, no siendo más, Leonardo, te cedo la palabra para que des el cierre a esta conferencia de esta noche. Nuestros colegas del Ecuador que nos acompañan por medio de la fundación, que nos van a apoyar con la certificado de asistencia para todos los presentes. Parece ser que se retiraron ya, pero aquí estaremos todas las noches por este mes de septiembre. Leonardo, mil gracias y te concedo la palabra para cierre. No, María Janet, yo muy agradecido por este tema y me pareció muy bueno. Digamos que me pareció excelente porque la gente participa y un poco con estos profesionales que hay al otro lado, pues realmente es lo que debemos buscar, que haya una interacción, porque en últimas todos son formas de pensar, ¿no? Entonces es bueno conocer las formas de pensar de todas las personas, con el objetivo de poder ahondar al debate y cada uno sacar una conclusión interna. Yo solamente quiero decirles que tenemos que seguir trabajando por una mejora en la profesión. Esta es nuestra profesión, tenemos que exaltarla, tenemos que elevarla a niveles altos, tenemos que aprender a trabajar en equipo, y seguramente vamos a trabajar día a día para ella y yo estoy seguro que vamos a tener una mejor profesión día tras día. María Janet, muchas gracias y gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy. Un placer estar aquí con ustedes. Buenas noches para todos, que descansen y nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, Leonardo, bendiciones. Excelente Buenas noches, conferencia. muchas gracias. Colegas, una Muchas mil gracias. gracias. Hasta mañana. Noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. Pasen muy bien. Buenas noches. Gracias, profesor Leonardo.